Buenas tardes, doctora. Cintia, ¿se ve la presentación? Sí, doctora. Sí, sí se Perfecto, ve. muchísimas gracias. Entonces empezaremos, no sin antes pedirles disculpas nuevamente por el asunto de la demora en cuanto a la conexión. No obstante, vamos a la presentación al grano para que así ustedes dispongan de su tiempo en otras actividades. El día de hoy vamos a tratar el tema de edema agudo de pulmón de altura, que es una de las patologías más frecuentes en nuestro medio cuando se trata de edema agudo de pulmón de altura, tanto de entrada como de reentrada. Este tema, el doctor Salinas también me ha solicitado que lo presente ante ustedes debido a las condiciones de salud de él, que todavía no ha podido incorporarse a la cátedra. No obstante, ustedes no se preocupen porque la presentación está acorde al nivel que ustedes tienen. ¿Ya? En cuanto a los antecedentes, tenemos que el edema agudo de pulmón de altura es una patología, no es recientemente estudiada, es una que empezó hace muchos años, ya en el siglo V, descrita inicialmente en Afganistán. Posteriormente, ya el autor Mosso en 1898, Ravenhill, junto a un equipo de investigadores americanos, vinieron a identificar lo que se llamaba en su momento como la puna cardíaca en lo que son las proximidades de La Oroya en Perú. Y fue ahí que varios autores como Crane y otros de Ravenhill describieron a más profundidad lo que es el edema agudo de pulmón de altura a una altura de 3.726 metros sobre el nivel del mar en aquellos habitantes a los que se describió esta puna cardíaca. Posteriormente, en 1959 al 89, varios investigadores, tanto del IVA, ¿no es cierto?, como de otras latitudes, describieron antecedentes relacionados a lo que es el edema agudo de pulmón de altura en base a estudios de hemodinamia, que en su momento, como ustedes sabrán, los estudios de hemodinamia se hacían a aquellos participantes, pese a hacer un estudio de forma invasiva. De ahí que se tuvieron algunos datos en cuanto al cateterismo de aquellos pacientes y se reporta eso en los estudios de ese entonces, en lo que son el libro de los bodas de plata del Instituto Boliviano de Biología de la Altura. Posteriormente, doctor Vera de farmacología y colaboradores hicieron una actualización de 112 casos que fueron internados en el Instituto Nacional del Tórax, a los cuales, además de la clínica, se les solicitó realizar gasometría y radiología mientras estaban en su internación. En cuanto a la clasificación de las enfermedades de la altura, es importante decir de que muchas de ellas tienen un común denominador. Algunas tienen antecedentes de acomodación, aclimatación y adaptación a la altura. Es de ahí que nosotros tenemos como las formas graves de la desaclimatación de la altura, lo que son el edema agudo de pulmón de altura y el edema agudo cerebral de altura, que son las formas más complicadas de tratar. Y las formas benignas son aquellas que ustedes ya bien conocen como el síndrome de distrés agudo o eventualmente más conocido como soroche, ¿ya? Ya las otras, que son desaclimatación crónica y hipertensión pulmonar, son otras alteraciones que se pueden encontrar en ciertos habitantes de la altura y que pueden tener en cierta forma una predisposición a generar edema agudo de pulmón de altura. De todas maneras, como ustedes ven en pantalla, todo esto está referenciado por los estudios realizados tanto en el Instituto Boliviano de la Altura como en otras revistas científicas de gran impacto. Para ello tenemos que recordar la definición de lo que es la acomodación, ¿no es cierto?, que es la respuesta inmediata del organismo a un ascenso rápido y pasivo a la altura. Puede ser al llegar a una gran altura, como los montañistas, como ustedes ven que hay
muchas empresas de turismo que traen al americano, al europeo, ¿no es cierto?, a hacer montaña de aventura, como en el caso del Huayna Potosí o en el Illimani, y que obviamente ellos llegan de una forma rápida, porque lógicamente su forma de transporte son los aviones, y no llegan a hacer un momento de aclimatación, vienen directamente a hacer su deporte de montañismo de altura. Eso es lo que puede, en cierta forma, condicionar a la acomodación, dando como efecto el incremento del débito cardíaco y del débito ventilatorio. Ya en cuanto a la aclimatación, de la cual nosotros estamos muy socializados con ese término cuando hablamos de los futbolistas que vienen a hacer aclimatación a la altura previo a unos partidos, es aquellos cambios reversibles que no son hereditarios en la anatomía y que en la fisiología de un organismo que le permite sobrevivir en un ambiente extraño. El cambio más importante de la aclimatación va a estar relacionado al movimiento ventilatorio. Entonces, tanto en la acomodación como la aclimatación son dos términos a los cuales ustedes deben tener muy en cuenta cuando se tiene que tratar este tipo de pacientes. En cuanto a la presentación de lo que es el edema agudo de pulmón de altura, como ustedes ven en pantalla, hay dos tipos. El de entrada, ¿no es cierto?, que es una complicación del mal agudo de montaña, que se da en los primeros 4 a 7 días, secundario al ascenso rápido, por encima de los 2.700 metros sobre el nivel del mar, que es lo que usualmente puede suceder en aquellos turistas que vienen a la ciudad de La Paz o a la ciudad del Alto y que no tienen una fase de ascenso progresivo. Esto puede generar en este tipo de personas que nunca han estado en la altura cuadros de ansiedad por el antecedente de que ya los predisponen a que cuando suben a altura les va a dar soroche. Entonces ya este tipo de pacientes tienen un antecedente que predispone a que estén ansiosos los primeros días del ascenso rápido a la altura. Y otro de las situaciones es la deshidratación. Uno consideraría que normalmente ellos debieran tomar la misma cantidad de líquidos que toman a nivel del mar. No obstante, hay una percepción alterada de hidratación que hace con que estas personas no tomen la cantidad mínima necesaria diaria de acuerdo a al peso, ¿no?, de estas personas. Y el otro que se le edema clásico, el famoso edema de reentrada, que se da principalmente en personas con antecedentes ya de hipertensión arterial pulmonar, o sea, habitantes de altura que ya han sido diagnosticados con hipertensión pulmonar, o aquellos que, por ejemplo, en el caso de los niños o adolescentes del género masculino, que tienen antecedentes de madres cuyas historias perinatales comprenden el antecedente de la preeclampsia, ¿ya? Otro de los cuadros también asociados a un edema agudo de pulmón de altura o de reentrada se manifiesta en aquellos portadores de la trisomía del par 21, que se ha evidenciado también por ecocardiografía que tienen una predisposición a hacer hipertensión arterial pulmonar de altura. En cuanto a la epidemiología, tenemos que el 0.5% de los que ascienden a los 3.500 metros sobre el nivel del mar presentan dicha frecuencia, va a estar dependiendo de la situación genética del individuo y el ascenso rápido que tenga este individuo hacia la altura. En cuanto a la fisiopatología, ustedes recordarán, ¿no es cierto?, que la disfunción endotelial vascular pulmonar va a estar asociada, en este caso del edema agudo de pulmón de altura, a un incremento de la actividad simpática por la falta de oxígeno. Esto nos va a condicionar una extravasación del fluido de los capilares por sobreperfusión, donde los alveolos van a tener una alteración de la permeabilidad, generando así también esto secundario a una deficiencia genética de los canales de sodio por defecto alveolar en el transporte transepitelial del sodio. Esto ha condicionado o va a condicionar una falla por estrés al espacio extravascular en el pulmón, ocasionando un trastorno
de la liberación del óxido nítrico, que vamos a ver más adelante en la fisiopatología relacionada al tratamiento farmacológico. Usualmente el edema agudo del pulmón de altura es de una clínica que normalmente puede presentarse cuando el paciente hace ejercicios extenuantes sin haber hecho un ascenso progresivo y habiendo llegado a la altura hace como normalmente haría en una ciudad del nivel del mar, ejercicios sin considerar que tiene que tener un momento de aclimatación. Es más evidente durante la noche porque ustedes recordarán que durante el sueño, ¿no es cierto?, la columna tanto arterial como venosa redistribuye la columna sanguínea entre las arterias y las venas, lo cual va, por una situación a nivel alveolar, va a condicionar una deficiencia de la ventilación. Esto, como consecuencia, trae una vasoconstricción pulmonar hipóxica, generando un incremento de la endotelina 1. Ustedes ven en la parte inferior de la presentación los casos de hipertensión que puede como antecedente tener los habitantes de altura que hacen edema agudo pulmonar de reentrada, donde la hipertensión pulmonar leve o la hipertensión pulmonar moderada puede presentarse ya en los niños, como ustedes ven ahí, hasta el año de vida o pasado el año de vida hasta los 10 años de vida. Dependerá mucho del nivel de hipertensión pulmonar que se encuentre en estos niños, quienes son los que usualmente debutan con edema agudo de pulmón de altura, que es más predominante en niños y jóvenes que en adultos. A continuación, tenemos las manifestaciones clínicas y las alteraciones en el examen físico. Usualmente por este antecedente de la hipoxia hipovárica, algunos pacientes, y por el ejercicio, por supuesto, va a condicionar un antecedente de cefalea o alteraciones, como ya había mencionado anteriormente, con trastornos del sueño. Posteriormente, dependiendo de la condición del paciente, puede debutar con inicio de tos seca, que con el pasar de los días puede volverse rápidamente productiva, rosada o espumosa, como lo conocen en las descripciones semiológicas, acompañadas en el examen físico pulmonar por la presencia de estertores crepitantes vivasales, con un antecedente de una disnea progresiva, lo cual también va a incrementar la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria, ¿ya? Este incremento, ¿no es cierto?, de la frecuencia cardíaca también nos va indirectamente a ocasionar el dolor torácico opresivo acompañado de taquicardia, pero que no se evidencia en el electrocardiograma como trastornos asociados a patologías como arritmias y demás. Entonces solamente se trata de una taquicardia sinusal, pero que no tiene trastornos evidentes como crecimientos o dilataciones en el electrocardiograma. Puede o no estar asociada a la presencia de hipertermia, que no puede pasar más allá de los 38,5. Y todo esto, nosotros al examen físico vamos a evidenciar también el grado de deshidratación leve, moderada o incluso severa en este tipo de personas que debutan con edema agudo de pulmón de altura. Otro de los hallazgos clínicos que nosotros evidentemente lo vemos a través del oxímetro de pulso es la cianosis secundaria a la severa desaturación, que es rápidamente evolutiva. Por eso es importante que ustedes, antes de que tengan un oxímetro a mano, deben revisar al paciente de forma clínica, haciendo la correlación con los hallazgos clínicos que manifiesta el paciente al momento del ingreso, ya sea a una consulta externa, ¿no es cierto?, de emergencias, o algún instituto, como en el caso del Instituto Nacional del Tórax, en el Obrero, etc. Otra de las alteraciones que nosotros utilizamos, exámenes complementarios, son la radiografía pulmonar. De ahí que nosotros vemos que en la radiografía va a estar correlacionada con el grado de manifestación. Por ejemplo, un grado discreto,
La radiografía pulmonar va a presentar trasudados hasta un cuarto de los campos pulmonares. En un grado moderado o acentuado, la radiografía va a tener un compromiso hasta el 50 o 3/4 de los campos pulmonares, ¿no?, trasudados. Y finalmente, el grado severo de edema de agudo pulmón de altura va a presentar un trasudado en ambos campos pulmonares desde el vértice a la base. Esto, lógicamente, acompañado de todos los datos anteriores que habíamos mencionado, de la cefalea, la tos, la disnea, la tos productiva, etc. Cuando tenemos ya un grado severo de edema agudo del pulmón de altura, ya tenemos que estar muy atentos porque de el edema agudo de pulmón al edema cerebral es un paso, ¿no? Ya hay compromiso del estado neurológico, puede el paciente tener desde iniciar con un estupor o el coma, y lógicamente la incapacidad para caminar, ¿cierto?, de este tipo de pacientes. Por ende, es muy, una progresión muy rápida, muy complicada de no haberse detectado a tiempo. Aquí en pantalla también ustedes ven las distintas gradaciones, ¿no es cierto?, del compromiso pulmonar, del patrón diseminado de pequeños parches redondos, algodonosos, difusos, bilateral, pero que no acompaña cardiomegalia. Incluso a veces muchos de los neumólogos, ¿no es cierto?, tienen que ingresar a ver si no es un cuadro de distrés respiratorio o por COVID, que nos haga el diagnóstico diferencial con el edema agudo de pulmón de altura, ¿ya? La clave aquí es que no hay cardiomegalia. Cuando nosotros tenemos el antecedente ya de una clínica sugerente de esto, tenemos que recordar que hay que hacer dos cuestionarios importantes. Uno es el cuestionario de Lake-Luz, que es un cuestionario que a veces lo utilizan los internistas en terapia intensiva, en terapia intermedia, que de acuerdo a eso nosotros vamos a hacer la clasificación según el compromiso no solamente neurológico, gastroenterológico, sino que también la presentación de vértigos y mareos cuando son cuadros o sea, muy avanzados, muy acelerados. Y tenemos otro cuestionario que es la escala de Hackett, que también tienen que ustedes manejarla. ¿Por qué? Porque son dos de las escalas que ustedes pueden justificar para que el paciente pueda entrar a una unidad de terapia intensiva, básicamente para recibir el tratamiento a tiempo y evitar la evolución a un edema agudo cerebral. En cuanto a las categorías y riesgos, cuando nosotros no identificamos el edema agudo de pulmón de altura, hay muchas complicaciones descritas en la literatura. La peor de ellas es el edema cerebral secundario al edema agudo de pulmón de altura y antecedentes de insuficiencia cardíaca secundaria. Por eso que es importante que ustedes puedan clasificar al paciente de acuerdo al nivel de altitud, ¿no es cierto?, adquirido. Por ejemplo, un paciente que llega a la ciudad de La Paz a 3.600, que dentro de 24 horas sube a Huayna Potosí 5.600 de rápido ascenso, pueden esos pacientes ser candidatos a un rápido desarrollo y complicaciones, no solamente pulmonar, sino cerebral. El ascenso tiene que tener una progresión de entre 1 a 3 días de ascenso lento, viendo obviamente las condiciones que el paciente no se complique al hacer el ascenso progresivo. Y también el tiempo de exposición a la altura, que no puede pasar más allá de los 2, 3 días si es que el paciente tiene sintomatología. Lo consideramos como una emergencia médica porque debe tratarse entre las primeras horas, caso contrario el paciente puede llegar a fallecer. Si se cuenta con cámaras hiperbáricas, el uso es por 3 horas. Las cámaras hiperbáricas normalmente debieran tener las empresas de turismo, ya que a veces es difícil bajar de alturas como 5.800 rápidamente en menos de 24 horas. Y también el paciente de poder adquirir esta cámara hiperbárica, tenemos que tener el dato de que el paciente una vez que llegue a la base, alguna de las bases habilitadas,
debe estar en una posición semifowler que permita la oxigenación adecuada con un oxígeno húmedo por máscara facial, no por puntas nasales, ¿ya? Mejor si esa máscara facial tiene una cámara de Venturi para que nosotros podamos hacer el control de acuerdo a la saturación de oxígeno mediante oximetría. En cuanto al tratamiento farmacológico, como ustedes ven en pantalla, podemos eventualmente hacer profilaxis cuando tenemos antecedentes de pacientes que quieren ascender a la altura en avión, ¿no es cierto? Que es de forma rápida, no es progresiva, y podemos dar una profilaxis con acetosolamida, eventualmente dexametasona o eventualmente ginkgo biloba, pero la más utilizada en nuestro medio es la acetosolamida. ¿Cuándo se debe dar la acetosolamida? Se tiene que dar por lo menos de 5 a 3 días antes del ascenso, porque de darse en el mismo día del ascenso no tiene el efecto deseado como profilaxis, ¿ya? Ya cuando uno tiene el edema agudo del pulmón de altura, el ataque ya tiene que hacerse con los medicamentos, dependiendo de si no tiene efectos colaterales en el paciente, como en el nifedipino. Se ha visto con el salmeterol que ayuda bastante en cuanto a por vía inhalatoria se refiere. El sildenafilo también es otro de los medicamentos indicados si aún ustedes tienen el antecedente de que el paciente además es hipertenso pulmonar. De entrada hay que dar el tratamiento con el sildenafil y no olvidarse que la dexametasona tiene, como quien dice, dos caras de la moneda. Puede mejorar en el caso del paciente que no tenga condiciones infecciosas neumológicas, o puede ser un arma de doble filo si es que el paciente viene con un cuadro de neumonía adquirida en la comunidad. Entonces, dejen esa herramienta de la dexametasona solamente cuando ustedes tienen una seguridad de que el paciente no tiene un cuadro viral de base o un cuadro bacteriano adquirido en la comunidad de base. Porque de ser así, el paciente puede inmunodeprimirse y obviamente ustedes no van a subsanar el edema agudo del pulmón, sino que van a exacerbar la neumonía adquirida en la comunidad. En cuanto a otros medicamentos, también tenemos el antecedente del uso del ibuprofeno, aunque ustedes saben también las condiciones que no se puede administrar a todos los pacientes, sobre todo si son adultos mayores, hay que evitar el uso de ibuprofeno por las condiciones de los efectos colaterales que puede tener en un adulto mayor. Y también tenemos la herramienta del tadalafilo, que se ha visto también que tiene buena cobertura por el tiempo prolongado de efecto del tadalafilo versus el sildenafil. Se ha visto que con el tadalafilo no evita el mal agudo de montaña, pero reduce la incidencia del edema agudo de pulmón de altura. Se ha visto en los estudios realizados en montañistas que recibieron tadalafilo que el desarrollo retardó el desarrollo de edema agudo de pulmón de altura a 4.559 metros sobre el nivel del fil. Pueden utilizar el tadalafilo, pero recuerden siempre que todos estos medicamentos tienen efectos indeseables. He puesto acá en la pantalla la farmacología, ¿no es cierto? La parte de los efectos indeseables correlacionado con la fisiopatología, que ustedes ven justamente en la segunda imagen, ¿no es cierto? El segundo recuadro, en la vía del óxido nítrico, donde actúa el sildenafil y el tadalafilo. Como ustedes ven en celeste, no está en ninguno de estos cuadros la presencia de la furosemida. Entonces, traten de evitar el uso de diuréticos, sea furosemida, hidroclorotiazida, espironolactona, en el tratamiento del edema de pulmón de altura, porque en realidad no está dado por una insuficiencia cardíaca como tal. Esto es un daño más que todo a nivel alveolar, no es un daño secundario a una cardiopatía estructural. En cuanto igual a la administración de la dexametasona, también tienen que ustedes ver y ser cautos porque es contraproducente que a un paciente que está
reteniendo líquidos a nivel alveolar, ustedes vayan a reducir la respuesta ventilatoria por la colocación de la dexametasona. Y solamente en últimos casos ustedes pueden eventualmente utilizar la nifedipina. ¿Por qué? Porque en muchos pacientes el efecto colateral de la nifedipina puede que haga que ustedes tengan que suspender el tratamiento. Entonces siempre empezamos con dosis bajas de nifedipina. En cuanto al sildenafil, si ustedes ven que su paciente no tiene factores de riesgo como cardiopatía aterosclerótica, como antecedentes de diabetes, obesidad o historia de infartos previos, traten de no dar el sildenafil porque se ha visto que el sildenafil puede ocasionar y exacerbar el antecedente de nuevos infartos en aquellos que ya tienen una cardiopatía coronaria. ¿Listo? Finalmente, como la prevención, ¿no es cierto? Si ustedes detectan el edema agudo de pulmón de altura a tiempo, hay que evitar que el paciente haga esfuerzos intensos los primeros 2 a 5 días. El ascenso progresivo, por ejemplo, que alguien venga de Santa Cruz o de Cochabamba, debe ser de 400 metros al día. O sea, idealmente uno debería venir por tierra que venir por avión. Obviamente eso no es factible porque hay mucha gente que necesita venir rápidamente a la ciudad de La Paz. Pero entonces ustedes tienen que indagar que esa persona no tenga una historia previa de edema agudo de pulmón de altura. De ser así, hay que hacer la profilaxis con acetosolamida. También asegura que el paciente mientras está en la altura debe estar bien alimentado y también bien hidratado. Últimamente la nifedipina, como le digo, tiene que tomársela con mucho cuidado de dar dosis pequeñas para que no tengamos los efectos colaterales que ya anteriormente hemos mencionado. Y no está por demás si es que el paciente tiene antecedentes de POC, tiene antecedentes de cor pulmonar, tiene antecedentes de eritrocitosis, ya de entrada poder dar el aerosol de salmeterol que nos va a coadyuvar durante las noches donde es más importante la signosintomatología. En ese entendido, la evacuación tiene que ser rápida a la altura, digamos, estamos a 3.600, tratar de que el paciente las 24, 72 horas pueda bajar a una altura, qué sé yo, de 2.800, tener obviamente el aporte de oxígeno por máscara y eventualmente esos últimos 3 puntos que son la cámara, la nifedipina y la dexametasona, solamente en casos de que uno tenga la seguridad de que el paciente está evolucionando rápidamente a un edema cerebral de altura. Muchísimas gracias por su atención y estoy atenta a sus preguntas. No sé si alguien tiene preguntas, si no damos por concluida la presentación del día de hoy. Cintia, si no hay preguntas, podemos entonces concluir con la presentación. Sí, les ruego por favor que me pase la grabación internamente por el grupo de Telegram que tenemos para poder justificar la asistencia de los 10 o más que están presentes en esta sesión. Muchísimas gracias por su atención. Mañana nos vemos con tromboembolismo pulmonar que no va a dar el doctor Loza, sino mi persona también. Entonces,